Buen día, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté en este día del Señor junto con los hermanos de la Iglesia. Hoy seguimos con esta serie de los nombres de Dios. Nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesús, desde el primer domingo de este año hemos esforzado en conocer más a Dios, porque en Osea dice que el pueblo perece, es decir, que muere por falta de conocimiento de nuestro Dios. Entonces, desde enero hasta el día de hoy, seguimos hablando acerca de quién es nuestro Dios, qué hace nuestro Dios y qué es lo que hizo nuestro Dios. Y también en estos días de extrema gravedad, también de dificultad, nosotros tenemos que crecer nuestra fe para confiar cada vez más a nuestro Dios, conociendo a Él y además qué es lo que Dios hace en nuestra vida en estos tiempos. Por eso que en esta serie hoy queremos hablar de Jehová Tsebaot. Jehová Tsebaot quiere decir Jehová de los ejércitos. Y la palabra es en Salmo capítulo 84, verso 1 al 9, y también 1 Samuel 17, 45. Entonces, la Biblia nos presenta que nuestro Dios es un Dios que tiene un ejército. Por eso dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en muchas partes del Antiguo Testamento dice Jehová de los ejércitos, Jehová que pelea, que lucha por nosotros, y hoy queremos conocer a este Jehová Tsebaot o Yahvé Tsebaot o Shabaot, que quiere decir el Señor de los ejércitos. En inglés decía The Lord of Armies. Entonces, realmente nuestro Dios no es un Dios pasivo que está lejos de nuestras vidas. Jehová es Dios que acompaña en cada momento de nuestra vida y además no solamente nos acompaña, sino que lucha por nosotros. Este término, por eso, en la Biblia aparece 282 veces y Él tiene un ejército de ángeles que acampa alrededor de nosotros. Entonces, hoy queremos hablar de este Jehová Tsebaot en la Biblia y cómo se presenta Jehová Tsebaot en nuestras vidas. En primer lugar, Jehová Tsebaot es un Dios que protege nuestras vidas. Vayamos al Salmos capítulo 84, verso 8, dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Aquí en este verso está comenzando con esta afirmación de Jehová Tsebaot, es decir, Jehová, Dios de los ejércitos. Y además, en el verso 9, el salmista dice que nuestro Dios es el escudo de nuestras vidas. En el verso 9 dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Aquí vemos que cuando dice escudo, está diciendo que este Jehová Tsebaot, nuestro Dios, protege nuestras vidas siendo escudo de diferentes ataques que puede venir de alguna enfermedad, en este caso de coronavirus, y nosotros tenemos que agradecer por conocer a nuestro Dios Tsebaot y además que fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Nuestro Dios de los ejércitos, Jehová Tsebaot, protege como escudo de nuestra vida, de nuestra familia y también la iglesia.
Entonces, nosotros en este tiempo, más que otro día, tenemos que buscar a Jehová Tsebaot. Por eso el salmista dice: oh Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Oh Dios de Jacob. Buscaba a Jehová Tsebaot para pedir su ayuda y su protección. Aquí en esta expresión de escucha, oh Dios de Jacob, nosotros vemos que Jacob fue uno de los antepasados de la familia de fe, de Abraham, Isaac y Jacobo, pero entre muchos padres de la fe, Jacobo era el hombre más astuto. Además de ser astuto, era un hombre que difícilmente nosotros podemos ver algo bueno en la vida de él. Pero sin embargo, Dios también escuchó la oración de Jacobo, y no solamente escuchó, sino que envió su ejército de ángeles para proteger su vida. Esto nosotros vemos en la narración de Génesis, allí cuando Jacobo, acorralado, cuando vivía con su tío Labán, cuando se enriqueció, tuvo que salir, y mientras viajaba otra vez hacia Canaán, detrás le perseguía ejército de Labán, sus parientes, enojados contra él, y además mientras caminaba hacia Canaán también tenía miedo y temor de que su hermano Esaú viniera a atacarle y quitarle todo y también quitar su vida. Ante este peligro, ante este temor, él apeló a la oración, y allí en Génesis capítulo 32, versos 1 y 2, dice con estas palabras: Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro, y al verlo exclamó: este es el ejército de Dios. Por eso llamó a este lugar Mahanaim. Claro, Mahanaim es el campamento donde el ejército de Dios acampaba para proteger no solamente a Jacobo, sino toda su familia y también todos sus animales. Entonces, cuando los ángeles acampaban alrededor de él, ese lugar se transformó en el lugar más seguro, o en el lugar como una muralla de ejército de ángeles de Dios que como campamento protegía y que ningún enemigo podía atacar y también poner en peligro la vida de Jacobo. Entonces, hoy, en este día del Señor, si creemos que Dios que protegió a Jacobo contra los enemigos, seguramente hoy en este día del domingo, a todos los hermanos que rinde culto a Dios y que busca a Dios de los ejércitos, a nuestro Señor Jesús, Señor de los ejércitos, seguramente Dios va a proteger la vida de nosotros. Por eso Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel también en su pacto. Nosotros que por la sangre de Jesucristo, que hemos hecho un pacto de sangre, el nuevo pacto, y todos nosotros hemos convertido en hijos de Dios, seguramente Jehová Tsebaot va a enviar ángeles alrededor de nuestra casa, alrededor de la iglesia, para proteger la vida de nosotros. Por eso hoy clamemos a Dios, hoy cantemos a Dios con mucha alegría, con mucha fe, busquemos a Dios y otra vez digamos: Jehová de los ejércitos está conmigo. Hay un campamento alrededor de nuestra casa. Por eso en Hebreos capítulo 1, verso 14 también afirma esta verdad. Dice: ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han
de heredar la salvación. Aquí los ángeles servidores de nosotros estarán al servicio de nosotros. Entonces, este ejército de ángeles que nos protege, que está al servicio de nosotros, allí nosotros encontraremos la verdadera protección de nuestras vidas. Después, en segundo lugar, Jehová Tsebaot es Dios que nos da paz y descanso. Entonces, si realmente estamos seguros de su protección, entonces automáticamente Dios, Jehová Tsebaot, nos dará descanso y paz. Volvamos a la Biblia en Salmo capítulo 84, verso 1, dice así: cuán amables son tu morada, oh Jehová de los ejércitos. Allí, en la morada donde está Jehová, nuestro Señor Jesús, allí realmente el salmista encontró la paz y el descanso. Parece que este salmista que cantó este salmo, parece que ha perdido la bendición del culto en el templo. Parece que está en el destierro y él expresa que sin Dios, sin el templo, sin poder rendir culto a Dios, era como una golondrina que ha perdido la morada, la casa, el descanso. Entonces, en el Salmo 102, verso 7 dice: estoy insomne, soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Esta expresión está hablando en que vivió una vida solitaria, abandonada, sin casa, donde nadie le podía dar protección, descanso y paz, pero aquí en el Salmo 84 está diciendo cuán hermosa es tu morada, y en el verso 3 dice: aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aquí el salmista está afirmando que dentro de los brazos de Jehová Tsebaot encontró el verdadero descanso. No solamente encontramos descanso en Dios, en nuestro Señor, sino en el verso 4 dice que allí encontró la verdadera felicidad. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esta palabra nos está diciendo que aquellas personas que están en la casa de Dios, en la casa, en la protección de Dios, allí hay felicidad. Por esto, si hay hermanos que todavía no tienen una familia, una casa espiritual, hoy es el momento en que ustedes deben decidir por una familia, por una casa de Dios. Allí hay descanso, hay felicidad. Por eso la iglesia es el embrión de nuestra alma espiritual, decía uno de los padres de la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia decía: si no podemos servir la iglesia como nuestra madre, ¿cómo podemos nosotros servir y amar a nuestro Dios como Padre? Entonces, si no encontramos el lugar de descanso para nuestra alma espiritual allí en la iglesia, cuando nosotros juntos como familia espiritual clamamos a Dios, cuando rendimos cultos, alabamos a Dios, allí realmente, como dice el salmista, este gorrión, esta golondrina bienaventurada, esta golondrina que después de tanta vagancia luego encontró la casa y allí descansa en felicidad. Nosotros hoy tenemos que preguntar en esta mañana si somos golondrinas felices o golondrinas desdichadas o desamparadas. Entonces, miren que hay series de cuentos de golondrinas. Son chistes que se cuentan y hablan verdad de cómo
está cambiando el mundo. Allí dice que en la década del 60, dice que estas golondrinas estaban sentadas en hilera de este cable de electricidad. Dice que cuando un hombre cazaba estos gorriones, golondrinas, dice que tiró con el rifle y el marido del gorrión y caía. Entonces decía la esposa, yo me muero, pero dejo que tú vivas feliz lo que yo no he podido vivir. Pero cuando pasó la década de 90, dice que cuando mató a un gorrión, dice, el gorrión que muere dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a ella? Y después en el año 2000, adelante, cuando cae un gorrión, dice, ¿por qué solamente a mí? Y bueno, maten a todos. Aquí en estas historias vemos cómo está cambiando la sociedad humana. Vemos que antes, aunque eran más pobres, aunque la tecnología no había avanzado tanto, pero había calidez humana, había descanso entre los hombres. Pero, sin embargo, ahora que vivimos en un tiempo de incertidumbre, de mucho egoísmo personal, a través de estas series de cuentos de gorriones, nos está hablando que cada vez la gente protesta más, cada vez la gente no encuentra consuelo, paz y descanso en su vida. Por eso están siendo muy agresivos, pero miren, la razón es porque no ha encontrado una casa, no ha encontrado una casa espiritual, un Jehová, un Dios de Jehová de los ejércitos. Entonces, si tenemos a nuestro Señor Jesús como el nido de nuestra alma espiritual, allí encontramos consuelo, paz y descanso. Y termina todo tipo de desamparo, de vagancia y también esa vida fría que nos mata diariamente. Por eso, hoy en esta mañana, otra vez, hermano, descansemos allí en el nido de Dios, de Jehová Tsebaot, que da nuestra verdadera paz en nuestra alma espiritual. Después, en tercer lugar, Jehová Tsebaot es Dios de poder. Esto encontramos en 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, cuando este joven David, que peleaba contra este gigante Goliat, salía con 2 piedras y allí, con esta fe, con esta proclamación de un hombre lleno de fe, diciendo, David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¡Qué valentía! ¡Qué fe que tenía este joven David! Hoy, en este día, tenemos que tener esta fe de David en nosotros. Tú y yo tenemos que confiar en Dios diciendo, aunque nuestro enemigo, coronavirus o sea lo que sea, venga con espada, con lanza y jabalina, como el problema pareciera como un gran Goliat, este gigante que nos ataca, que nos quiere derribar nuestra vida, pero sin embargo nosotros salimos con el poder de Dios, de Tsebaot, Dios de los ejércitos, diciendo, yo salgo en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel espiritual. Así que, hermanos, tengamos esta fe en que Dios Tsebaot está junto con nosotros, tenemos que confiar en Él. Y allí, en el Salmo 84:12, dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Así que confiemos en el poder de Jehová Tsebaot en nuestras vidas. También en los evangelios habla de esta mujer que tuvo mucha fe. Era una mujer que tenía flujo continuo en su cuerpo y nadie podía curar y sanar a esta mujer. Seguramente en aquella época era una enfermedad incurable, muy peligrosa, que ella estaba condenada a la muerte, pero cuando pasaba Jesús había multitudes que se acercaron y tocaron la ropa de Jesús, pero ella tocó el manto de Jesús pensando, si tan solo tocare su manto, seré sanada. Entonces Jesús sintió un toque diferente, un toque de fe, un toque confiando en el poder de Jesucristo. Entonces Jesús después dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Es decir, que ella confió y tocó. Por eso había mucha gente que tocaba, ese toque de fe fue totalmente diferente. Por esto que en Lucas capítulo 8, 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta de mí, había salido poder. Este es el poder y secreto de la victoria de estos tiempos. Aunque estemos en dificultades, en mucha adversidad, hagamos un toque de fe. Si nosotros tocamos, seguramente Jehová de los ejércitos, con sus ángeles, con su campamento de ejército, de escuadrones de ejército, nos protegerá, nos llevará al camino de paz, de consuelo, de felicidad. Y además, aunque haya dificultades, que venga gigante, Goliat, problemas en nuestra vida, Dios va a estar con su poder, sanando nuestra vida, también transformando para que haya milagro en nosotros. Oremos todos juntos. Señor, en esta mañana confiamos en ti, en nuestro Señor de los ejércitos. Queremos hacer un toque al manto de Jesucristo y que en ese manto salga el poder y poder derribar a nuestro Goliat en estos días y que poder proclamar la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.